Queridos amigos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy, domingo 29 de mayo, nuevamente los saluda su amiga y hermana en Cristo, Jennifer Pomar. La palabra que me ha dado el Señor para poder compartir con todos ustedes está escrita en Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 4. Para dar inicio, como en todo momento, le pedimos ayuda y guía y dirección al Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y a vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es la palabra del día de hoy. Claramente es un mandamiento que se nos da de honrar papá y honrar mamá. Y nos dice la palabra en el versículo 3, para que nos vaya bien y tengamos larga vida sobre la tierra. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, que no airemos, no hagamos que nuestros hijos se enojen. A veces los hijos están tranquilos y nosotros sin darnos cuenta, a veces sin intención, los provocamos a que se molesten, a que se aireen, a que se incomoden, a que se fastidien con nosotros y por ende nos falten también el respeto, y al faltarnos el respeto ellos están yendo contra este mandato, honrar padre y madre. Los estamos haciendo caer en pecado ante los ojos de Dios, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Desde pequeños debemos de educarlos y formarlos en la palabra, y de la forma que debemos de corregir es conforme nos da el Señor a través de su palabra, cómo criar a nuestros hijos. Voy a proceder a dar algunas definiciones. ¿Qué quiere decir obediencia? Acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Nosotros tenemos leyes, tenemos normas, tenemos reglamentos que nos dan nuestros gobernantes o nuestras autoridades distritales. Y tenemos que acatarlas. Y si no las acatamos, pues recibimos una sanción o tal vez una multa o tal vez una detención. ¿Sí? Pero aquí claramente nos dice la palabra que este es un mandato de Dios, es un mandato de parte de Dios. Muchas veces estamos dispuestos a cumplir órdenes y mandatos del ser humano, pero muchas veces nos cuesta ordenarnos y alinearnos a los mandatos que Dios dejó para nosotros. Y claramente muchas veces recibimos no el castigo de Dios, la consecuencia de nuestras acciones al actuar fuera del mandato de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir honrar? Mostrar respeto y consideración hacia una persona. Respetarla, venerarla, enaltecerla, distinguirla, ensalzarla, realzar y favorecer. Honrar y respetar a nuestros padres, no solamente a nuestros padres, sino también a todos aquellos a los que Dios ha investido de autoridad para nuestro bien. Vemos claramente cómo Dios, su base y su pensamiento inicial para el ser humano fue y ha sido siempre la familia, conformada por papá, mamá e hijos. En el plan de Dios nos hemos encontrado todos nosotros y nos encontramos hasta el momento. La palabra de Dios no cambia ni se modifica. La palabra de Dios es la misma en mi Biblia y en tu Biblia. Solamente que la palabra también nos dice que muchas veces mi pueblo muere por desconocimiento. Muchas veces cometemos acciones fuera de la palabra de Dios y recibimos la consecuencia de nuestras acciones por caminar fuera de la palabra de Dios. Quien nos dio sus mandamientos fue Dios y no los hemos tomado en cuenta.
Nos hemos olvidado de ellos y caminamos en nuestro libre albedrío. En el plan de Dios está un hombre y una mujer unidos en matrimonio, ¿no? Que conforman una familia por sí mismo y con sus hijos, una familia. Dios ha instituido la familia y le ha dotado de su constitución fundamental. El matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. Entre los miembros de una misma familia se establecen relaciones personales y responsabilidades primarias. En Cristo la familia se convierte en una comunidad de fe, de esperanza y de amor. ¿Cuáles son los deberes de los hijos hacia los padres? Los hijos deben a sus padres respeto, piedad, fidelidad, reconocimiento, docilidad y obediencia, contribuyendo así junto a las buenas relaciones entre hermanos y hermanas, al crecimiento de la armonía y de la santidad de toda la vida familiar, del núcleo familiar. En caso de que los padres se encuentren en situación de pobreza, de enfermedad, de soledad o de ancianidad, los hijos adultos deben prestarles ayuda moral y aún si estás en esa posibilidad material. De esa manera estarías honrando a papá y estarías honrando a mamá. Ojo, es un mandato. Los mandatos se cumplen voluntariamente y de corazón una vez que uno toma conocimiento de ese mandato. Pero a su vez ya tienes conocimiento de que al no cumplirlo sufrimos las consecuencias de nuestras acciones que no hayamos realizado, ¿sí? Si sobre todo cumplimos los mandatos del hombre, ¿cómo no cumplir los mandatos que nos da Dios, que regula toda nuestra vida, regula toda nuestra existencia? Y a detalle se menciona en la palabra de Dios cómo debe conducirse un hijo con el padre con el hijo, cómo deben conducirse entre marido y mujer, cómo debemos de conducirnos cuando estamos en comunidad con otras personas. Y la familia es el núcleo de donde nace el amor, es de donde se debe dar amor, y para ello Dios nos deja su palabra a través de estos versículos de Efesios. ¿Cuáles son los deberes de los padres hacia los hijos? Los padres partícipes de la paternidad divina son los primeros responsables de la educación de sus hijos y los primeros anunciadores de la fe. Tienen el deber de amar y de respetar a sus hijos como personas y como hijos de Dios, y proveer en cuanto sea posible a sus necesidades materiales y espirituales, eligiendo para ellos una escuela adecuada y ayudándoles con prudentes consejos en la elección de la profesión y del estado de vida. En especial tienen la misión de educarlos en la fe cristiana. Escrito está en Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Dejar no significa abandonar. Una vez que contraemos matrimonio y nos unimos marido y mujer, nos dice la palabra de Dios en Génesis, en uno de los primeros libros de la Biblia, mejor dicho, el primer libro de la Biblia, ¿sí? Es dejará a su padre y a su madre y se unirá a ella, ¿no? Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Amén. Quiere decir apartarse para vivir solos, conformando una nueva familia, pero seguir honrando a los padres de alguna manera. La autoridad en el hogar, quien la ejerce, según la palabra de Dios, es y debe ser el varón. Y la formación de los hijos es de la madre. Escrito está en Génesis capítulo 1, versículo 27.
y creó Dios al hombre a su a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Amén. Le dice al varón y a la mujer que se deben de unir y se deben multiplicar, es decir, tener hijos, ¿no? Y enseñorearse en la tierra y con lo que hay en la tierra, aún con las bestias. ¿Sí? Claramente vemos cómo Dios, en su plan inicial, sus pensamientos están abocados a la familia, desde que creó y puso en el huerto del Edén a Adán y a Eva. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3, escrito está lo siguiente: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Claramente nos dice la palabra de Dios que el varón es la cabeza en el hogar, y el varón es la cabeza de la mujer. No está menospreciando a la mujer. En la actualidad se diría de que estamos pensando de manera antigua, ¿no? Que es feminismo, ¿no? Que estamos yendo contra los derechos de la mujer. Un momentito. La palabra de Dios no se cambia. No se cambia. No quiere decir que nos sometamos a maltratos de parte del varón, a humillaciones y que nuestras opiniones dentro del matrimonio no sean tomadas en cuenta. ¿Sí? Dentro del matrimonio sabemos que influyen muchas cosas y todo cambia con el diálogo. Todo cambia con el diálogo. Para ello hay que dialogar mucho, marido y mujer, referente a la situación de la casa, del hogar, y principalmente no hablo de lo material, sino de los hijos, de cómo se conduce el hogar, cómo nos estamos conduciendo cada uno de nosotros y el ejemplo que estamos dando para nuestros hijos. Y finalmente es lo que quedará para nuestras descendencias futuras. Eso no cambia. La forma de ver Dios a la familia no ha cambiado nunca para Él. Él no se adecua a la modernidad. Él deja su palabra para que los seres humanos nos adecuemos a su palabra. Nosotros somos que con la modernidad hemos cambiado muchas cosas. Con los tiempos, la mujer ha tenido que tomar independencia y seguir adelante para poder seguir viviendo, seguir luchando, también seguir preparándose. Muchas mujeres ven solas a sus hijos, como varones también ven solos a sus hijos, pero esa no fue la idea y el pensamiento inicial de Cristo. Es el orden que Él dio, es el núcleo familiar. Después de Él, en un hogar viene el varón. Por eso muchas veces que nuestros hijos a veces no escuchan a la mamá. Algunos que son obedientes escuchan a la mamá, pero otros no. Pero cuando uno le dice al papá y el papá solamente dice que te dijo tu madre, ellos se levantan y corren y hacen lo que tienen que hacer. A mí me ha pasado. Y yo me he quedado así. Oh, claramente cómo se cumple la palabra. Probablemente puedo haber repetido la indicación una semana con mucho amor, me he llenado de amor, me he llenado de paciencia, me he llenado de ejemplos. Y en esa circunstancia viene el esposo y les dice, ¿qué dijo mamá? Sin necesidad de gritar. Y los hijos se han parado y han hecho lo que tenían que hacer. Y claramente se cumple la palabra, que después de la voz de Dios, en el hogar viene la voz del varón. Es por eso también que cuando el varón se va de casa,
se destruye todo el hogar. Se cae como un casino el hogar. Claro que se sigue adelante, se sigue viviendo, pero después de volver a pararse, después del sufrimiento, después de la pena, después de la tristeza, después de la angustia, después de los gritos, después de los pleitos. El núcleo familiar es muy delicado y debemos procurar mantenernos unidos, porque al desunirnos estamos saliéndonos ya del mandato y es ahí donde el enemigo aprovecha e ingresa a querer destruir con esos gritos, con esos problemas, con esas contiendas. Es por eso que el Señor nos invita en todo momento a acercarnos a Él y tomar conocimiento de su palabra para poder fortalecer nuestro espíritu y cuando venga la tentación poder resistirla. ¿De qué tentación hablo? Muchas veces, como el varón es la cabeza, ¿no? Después de Cristo es la cabeza en el hogar, es tentado y muchas veces es tentado con mujeres. ¿Sí? Viene una persona bonita, tú la miras y luego la sigues mirando, la palabra claramente dice, ¿no? Que si vamos a pecar con nuestro ojo no los quitemos. No es algo literal, es algo subjetivo, pero en realidad nos llama y nos hace saber, pues si eres casado, si eres casada y ya estás con tu esposa, con tu esposo, ves que una persona es guapa, guapo para los ojos del ser humano, pues ya la viste y ya no seguir mirando, ¿no? Respetar y obedecer, porque eso es tentarnos nosotros mismos. De repente vemos la intención de parte de la otra persona, nos damos cuenta perfectamente, sea hombre o mujer, podemos darnos cuenta cuando alguien nos está coqueteando, ¿no? Tener el carácter suficiente y la fortaleza suficiente espiritual para poder decir no. Bueno, se nos puede presentar otra oportunidad, que la persona es una dama y se nos aparece con un escote y tiene toda la intención, a pesar de saber de que somos una persona o eres una persona que eres casado, de aproximarse a ti porque no tiene mayores reparos en que seas casado o no seas casado. Entonces se aproxima y como no le haces caso con un escote así, el próximo día se aparece con un escote más acá hasta que tú caes. ¿Pero qué se origina en tu hogar? En lo que inicialmente Dios tenía para ti, regalarte una familia y la bendición de tener descendencia. Rompiste el núcleo familiar y por ahí ingresa el enemigo a destruir porque te saliste de un mandato y Satanás pues anda pendiente de quien es desobediente para poder atacar y destruir. Y probablemente como no hiciste caso a la primera vez, este no hace caso a la primera, pues voy a enviarle un container más fuerte para que mire mejor, porque ya me di cuenta que sus ojitos no pueden dejar de mirar lo que no está dentro de su hogar. Y igualmente le pasa a la mujer, ¿no? Continúo. ¿Cómo educan los padres a sus hijos en la fe cristiana? Los padres educan a sus hijos en la fe cristiana principalmente con el ejemplo, la oración y la participación en la vida en la iglesia. ¿Sí? Todos pertenecemos, los hijos de Dios, al cuerpo de Cristo, formamos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Unos conformamos los brazos, otros la cabeza, es decir, cada uno de nosotros es parte del cuerpo de Cristo, ninguno es más, ninguno es menos, y cada uno viene con sus dones, los dones del Espíritu Santo que Dios nos da, ¿sí? Y cada don que tiene cada hijo de Dios es útil para la edificación de la iglesia. Y estando juntos nos fortalecemos y nos edificamos orando y buscando de Dios y aprendiendo de su palabra a través de las prédicas. Proverbios capítulo 29, versículo 15. La vara de la disciplina hace al hijo entendido, pero el hijo consentido es una vergüenza para su madre. Claramente nos habla la palabra que la disciplina
los valores, el orden, la educación que se ve en el hogar. No esperemos que el profesor de la universidad, el profesor del colegio corrija a nuestros hijos. Todo es en casa. Lo que lo llamamos en la actualidad valores, lo pone la madre. Lo pone la madre. La madre es la que educa en el hogar y a veces queremos transformar eso con la modernidad y vemos de que muchas veces nos puede dar resultado, pero otros no, porque es como querer doblar un fierro y cambiar la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios no cambia. En Proverbios capítulo 17, versículo 25, escrito está: el hijo necio, quiere decir loco, el hijo loco es enojo a su padre y amargura a la que lo engendró. Es decir, el hijo descarriado, el hijo desobediente, es amargura a la madre y enojo al padre. Constantemente tenemos pleitos con aquellos hijos rebeldes que no han sido bien formados, bien educados. ¿Sí? Todo eso provocan los hijos. Podemos ver personas que caen en enfermedades, en la drogadicción, en el alcohol, en la rebeldía, deciden caminar por el mundo, pero no les va bien. Caen a veces presos porque se convirtieron en delincuentes. Entonces, ¿qué ocurre? La familia para yendo al penal, angustiada, mortificada, todos hablan, sí, es un delincuente, es un delincuente. Prácticamente es como que la gente lo señala y uno repite, pues, que cometió un pecado y es maldecido. ¿Pero por qué? Porque fue un hijo necio y no supo escuchar al padre y a la madre en su debido momento. Se desvió del camino. Pensó que sus propios pensamientos podía hacerla, pero no supo escuchar la instrucción de los padres. Muchas veces los padres instruimos y en gran parte es por amor, porque ya hemos pasado, ya hemos vivido y por amor hacemos ver a los hijos. Lógico que los hijos tienen que vivir sus propias experiencias para poder entender muchas veces lo que los padres le decimos. Pero cuando hay palabra, es más fácil, porque nuestras palabras pueden ser olvidadas, pero la palabra de Dios es la que queda en el corazón. Es la que produce cambio. Proverbios capítulo 22, versículo 6, escrito está: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Podemos ver el resultado cuando el niño es instruido, no solamente en la vida diaria, en los valores de un hogar, es corregido a tiempo, en sus berrinches, en sus caprichos. A veces los hijos nos exigen que vamos a un lugar y necesariamente cada vez que vamos a ese lugar tienen que salir con algo de ese lugar. Está bien, puedes comprarle ese algo porque es algo pequeño y está al alcance de tu bolsillo, pero cuando los estamos mal educando puede llegar el momento cuando esté grande que nos pida adquirir cosas que en ese momento ya no podemos dárselas. Yo le decía a mis hijos, está bien, van a ir a una muy buena universidad donde van personas de toda clase social y hasta personas que son millonarias. Ojito, nosotros vivimos en un departamento. Después no quiero escuchar de que mira, mi amigo tiene un piscinón, tiene una casa que parece club y quieras venir aquí a que yo también construya una piscina, la tendré que hacer en el departamento. Porque nosotros estamos haciendo un esfuerzo para darte una buena educación y en un buen lugar, ¿no? De la cual después tú con esos conocimientos tal vez puedas llegar a tener una casa que tenga esa piscina. Pero no nos vamos a endeudar y vivir una realidad que no es la nuestra. Y sobre todo, que tengan conocimiento de la palabra para que no sean irrespetuosos ni faltuosos con los padres.
y sepan que únicamente con contestar mal al padre o a la madre están recibiendo una maldición, un castigo divino. Por eso es bueno saber perdonar. No todos los padres probablemente por lo que no hicieron con sus hijos merecieran este honor y honra que habla la palabra de Dios. Pero el Señor no te dice en la palabra, honra padre y madre que fue bueno, o deshonra al padre y madre que fue malo. Simplemente te dice, honra padre y madre y espera, porque larga vida te daré y recibes una gran bendición. Si tus padres no fueron de aquellos que se dieron el tiempo de darte amor, de darte de su tiempo, aún te castigaron cuando no lo merecías. En tu lugar secreto habla con Dios. En el nombre de Jesús yo los perdono y los bendigo. Tú hazte libre de aquello. Recuerda que no hay un manual para ser padre en nuestra vida diaria, pero sí sabemos que por desconocimiento muere el pueblo de Dios, por no haber tomado conocimiento de esta palabra. Muchas veces repetimos con nuestros hijos la educación que nos dieron nuestros padres y dentro de esa educación pueden haber estado equivocados y somos padres coléricos, amargos, autoritarios. Algunos de nuestros hijos no merecen que se eleve la voz. No todos los hijos pueden ser tratados del mismo modo, porque unos son más sensibles que otros y podemos estar dañando su corazón para su tiempo de crecimiento y para toda la vida, a donde ellos mismos sean utilizados para dañar el corazón de nuestros nietos y de nuestras generaciones. Y finalmente, vivamos con un vacío buscando una paz que no encontramos. Y es porque cargamos con aquello, porque nuestros propios hijos no abren la boca, pero nos maldicen aún con los pensamientos. Y aún cuidarnos de honrar nosotros también a nuestros esposos, de bendecirlos en vez de maldecirnos. Recordemos que somos un núcleo familiar y todo lo que hagamos y digamos dentro de la familia cae sobre la propia familia. Sé que es bello y hermoso poder vivir con la mamá, con el abuelo, con el tío, pero por alguna razón de orden, Dios a través de su palabra nos dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice abandonará a su padre y a su madre, simplemente dice la dejará salir de ahí, de ese hogar y vivir aparte. Es necesario que vivan sus propias experiencias y el varón y la mujer propia ponga su propio orden y leyes dentro de su casa para que los hijos puedan reconocer a su autoridad. A veces los hijos no saben a quién obedecer y terminan siendo gritados, maltratados o aún las personas les pegan porque viven con el abuelo, con la abuela y todos les dan órdenes. Y ese joven y esa niña crece rebelde o de repente demasiado tímido y tímida. Ni sonríe porque vive deprimido y nadie se da cuenta. En la actualidad los jóvenes buscan que suicidarse. Yo una vez fui a un parque y estaba paseando a mis mascotas y comencé a escuchar, sí, mira, yo me traté de cortar el brazo hace algún tiempo, tengo 4 cortes, ¿y tú cuántos tienes? Y cuando volteé había distancia, el viento había traído esa conversación. Era un par de chicas en un parque, todas vestidas con capucha, medias de negro, todas oscuras, y se mostraban los brazos de los cortes y de cuántas veces habían intentado suicidarse y que no les había dado resultado. Yo le preguntaba, Señor, ¿me has traído a este parque porque quieres que hable con ellas? No, quiero que sepas que así como están ellas, está la mayor parte de la juventud, carentes de amor, de alguien que los escuche, porque los padres se han dedicado a trabajar y no les prestan atención,
ni siquiera les preguntan cómo les ha ido, no saben si comen, si duermen o no, porque creen que han terminado su formación con ellos. Y ellos no tienen con quién conversar. Y se ponen a mirar televisión y a escuchar programas que no deben y aún escuchan lo que no deben de otras personas y los aconsejan mal aconsejados. Y terminan deprimidos y queriéndose suicidar. Te los he mostrado para que no decaigas en tu fe y sigas adelante, para yo poder utilizarte y fortalecer a otros a través de mi palabra. No caigas, hija. Sigue adelante, porque yo soy un Dios verdadero. Aún hay adultos que se encuentran en depresión y no saben qué hacer porque dentro de la propia casa la familia no se escucha. Ya no saben preguntar y cómo te fue y cómo te ha ido y darse un tiempo para escuchar, porque siempre es el trabajo. El trabajo abarca muchas cosas y también por el cansancio, a veces no queremos ni abrir la boca y corregir lo que estamos viendo que nuestros hijos están haciendo mal. Hay hijos que aún maltratan a los padres y saben ponerle la mano encima. Ya se imaginan la maldición que lleva aquel hijo. No les dan de comer. Hay personas también que crían a los hijos y van sumando y van restando cuánto están gastando hasta su crecimiento para que cuando ellos trabajen les devuelvan todo el dinero. Tampoco es así. En la palabra tampoco está escrito. Los hijos no tienen por qué devolvernos todos los gastos que supuestamente, entre comillas, dimos para ellos por amor. No podemos ser una calculadora mecánica de dinero. Vive tu vida y disfruta tu vida familiar, te dice el Señor. Es una bendición tener a alguien a tu lado, poder abrazar, poder besar, poder honrar, poder bendecir y agradecer. Abraza a tus hijos, no pierdas el tiempo sin abrazarlos y expresarles de tu amor. No estés esperando que te digan gracias por todo lo que haces por ellos, porque a veces ellos en sus propias preocupaciones ni se dan cuenta de lo que has hecho por ellos, pero tú sí. Alégrate por tenerlos contigo. Ora por tu marido para que no caiga en tentación, porque el enemigo, que es Satanás, vive buscando a quien devorar. Y mientras tú estás distraída, sin orar y cubrir a tu familia, vive buscando que devorar a tus hijos, devorar a tu marido, devorarte a ti, devorar todas las bendiciones que tienes. Muchas veces estamos tan distraídos que no nos damos cuenta de los privilegiados que somos. Amén. Si quieres conocer a Jesucristo y recibirlo en tu corazón y dejarte direccionar por el Espíritu Santo de Dios en todo momento y en todo tiempo, y sea Él el que te guíe a través de su palabra, te invito a hacer la siguiente oración de fe. Señor Jesús, yo abro mi corazón para que entres en mí y reines con poder y autoridad en mi vida como amo y Señor. Te pido perdón por todos mis pecados. Renuncio a Satanás y a sus ángeles negros. Y desde hoy, Jesús, te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Si hiciste la oración de fe, le pido a Dios Padre Todopoderoso que te escriba en el libro de la vida para que cuando Él abra sus libros estés ahí. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis: ay de aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida, será arrojado al lago de fuego y azufre. Le pido también que te llene de su Espíritu Santo para que te guíe en todo momento y en todo lugar, y te dé la sabiduría de lo alto para poder formar tu hogar a las damas, para que sean mujeres sabias e idóneas para aquel varón y buenas consejeras para sus maridos. Los maridos tienen la responsabilidad también de escuchar a la idónea. Idoneidad, lo que no piensa uno lo puede pensar el otro. Pero no podemos robarle la autoridad al varón de la casa. A veces las mujeres, por nuestro entusiasmo y nuestra
fortaleza, tenemos la capacidad de poder hacer muchas cosas a la vez, pero lo anulamos al marido con esa actitud, no lo dejamos ejercer su rol de padre en el hogar conforme lo manda Dios y lo apagamos y finalmente termina siendo como un hijo más y el hogar no camina. No lo vemos caminar como quisiera y después que le hemos robado la autoridad queremos que abra la boca y corrija a nuestros hijos. Y el marido muchas veces se vuelve temeroso ya de abrirla porque sabe de que se puede dar contra tu persona y dice mejor me callo, mejor me salgo, mejor no hablo, esa mujer es insoportable. ¿Sí? Entonces el Señor enseña muchas cosas a través de su palabra. No dejes que nadie te robe la bendición de conocer la verdad. Y la verdad te hace libre. La verdad es la palabra de Dios. Que tengas un feliz domingo y que Dios te bendiga. Te invito a poner un me gusta en el canal de YouTube de la Iglesia del Señor es mi Pastor Perú. También nos puedes encontrar en Instagram. Que tengas un feliz domingo. Muchas gracias.